En entrevistas pasadas, cuando hablamos con el experto, el doctor en epidemiología y maestro de la Universidad de Sonora, Gerardo Álvarez Hernández, hemos dicho, bueno, cuáles son los síntomas de la riqueza, qué es la riqueza, bueno, cómo funciona todo este tema de atención, pues, de tratamiento, las posibilidades de pues, sobrevivir a esta enfermedad, etcétera, la mortalidad, la letalidad, etcétera. Y muchos de ustedes me preguntaban, perdón, Karina, la fumigación mata las guinas, a las garrapatas. Con eso, ¿cuál es el método efectivo que elimina de mi patio, de mi casa, a las garrapatas? Vamos a hablar de esto y también de los resultados y qué novedades hay en tendencia de investigación tras este simposio que se realizó en la Universidad de Sonora en días pasados. Y para eso saludo con mucho gusto al doctor Gerardo Álvarez Hernández. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, Karina. Muy buen Muy día. buenos Muchas días. gracias por esta entrevista. Gracias. ¿Hay algún método efectivo o realmente fumigar en nuestros patios, en nuestras casas, elimina o mata a las garrapatas, doctor? Bueno, para ser precisos, Karina, pues hay sustancias insecticidas que son efectivas para eliminar temporalmente a las garrapatas, ¿no? Pero quisiera que pensáramos todos un momento de forma diferente, y lo explico. La fumigación, como tradicionalmente la conocemos y que pedimos que vayan las autoridades de salud a fumigar o de los ayuntamientos a fumigar, pasan las máquinas, ¿verdad?, con una nube para acabar a mosquitos, ¿verdad? Ajá, sí. Y eso es efectivo porque los mosquitos vuelan. Exacto. ¿Verdad? Pero resulta que las garrapatas no lo hacen. Las garrapatas se arrastran y entonces se ocultan en refugios muy peculiares en nuestra casa. Los colchones, los tapetes, la pared que dejamos fuera en el patio, la maleza, el zacate alto, la madera, ¿verdad? Entonces, la fumigación, como la entendemos, imaginemos que pasan los carritos fumigadores, como le dice la gente, no son eficaces, porque la garrapata se oculta o se mete debajo de la tierra. Entonces, la fumigación en ese sentido no es eficaz. Cuando nosotros pedimos que vayan las autoridades a hacerlo, probablemente si las autoridades van tampoco estén haciendo lo correcto, ¿de acuerdo? ¿Qué sí es correcto? Pero es más directa, doctor. Hay infestación, es decir, hay garrapatas. Sí. Lo que debe hacerse es un rociado. Ajá. Que con estas motomochilas, sí, se llaman, que es una bombita que van cargando las personas, los fumigadores. Es fumigación directa, ¿no? Rociar. Es como fumigación directa, no al aire, pues es directa. Rociado, se llama rociado. El rociado es diferente a la fumigación. Y el rociado puede ser eficaz si se usan las sustancias adecuadas, porque las garrapatas también tienen una gran capacidad de resistencia. Entonces, la fumigación no debe hacerse con sustancias domésticas. No nada que con cloro y esto. Ajá. ¿Cómo? Es que mucha gente dice que con cloro y esta otra cosa, nada casero, pues. No, con cloro se recomienda que si tú matas a una garrapata, no la puedes poner en un poco de agua clorada, dejarla allí, ¿no? Y entonces eliminarla con eso, pero no hay sustancias como, por ejemplo, la gente también usa creolina, por ejemplo, o pinol, voy a decir la marca, perdón, pero así es, y piensa que con eso las garrapatas se eliminan, pero no, la garrapata es un artrópodo, es un insecto que tiene muchas capacidades de sobrevivir y no lo hace. Entonces yo les recomiendo que si van a rociar, vamos a usar este término, no a fumigar, sino a rociar. Lo consulten con una compañía, una persona que sepa. De fumigaciones. Ahora, a nivel de salud pública sí se hace el rociado, Karina, en presencia de casos sospechosos. Cuando hay un caso sospechoso, probable de riqueza, entonces el rociado se aplica porque tienen que rociarse las paredes,
los pisos, los muebles. En ese sentido es así. Voy a decir siempre que la higiene es mucho mejor preventivamente que el rociado o la fumigación. Esas son medidas que nos anuncian que no hicimos lo que teníamos que haber hecho antes. Ajá, pero ya tenemos el problema encima, ¿no? Ya tenemos el problema encima cuando vemos las garrapatas ahí. Pues. Limpiemos nuestro patio, cortemos la maleza, ordenemos la madera, no dejemos los sillones viejos ahí atrás de nuestros patios, los colchones, los tapetes, porque esos son sitios apropiados para que la garrapata se oculte, Karina. Sí, doctor, usted trabajó en la Secretaría de Salud algunos años, en administraciones pasadas, y bueno, ¿qué este químico que utilizan, obviamente es diferente el de los mosquitos y el de las garrapatas, supongo, pero no es comercial o no, si la gente les dice, oye, ¿qué le echas esto? ¿Se comparte o no es público? ¿O qué es? ¿Qué tipo de sí, hay que producto ser muy es? Sí. Hay que ser muy cuidadosos. Sí, pregunto esto, doctor, porque nos han dicho, ¿por qué no nos dicen? Y nosotros lo compramos porque ante reportes que no está atendiendo la Secretaría de Salud. No pretendo dar aquí las mezclas ni mucho menos, pero sí aclarar que no es el mismo, por lo que hacía ahorita la comparativa entre moscos y garrapatas. Sí, es correcto, pero además es como cuando vamos a comprar un antibiótico, Karina. O sea, necesitamos una prescripción, una receta, para que no se genere resistencia o sea eficaz el antibiótico. Lo mismo sucede con el insecticida. Si yo le aplico lo que yo pienso que puedo comprar, entonces estoy cometiendo un error. Las garrapatas adquieren mucha capa, son muy resistentes. Entonces, para que el rociado sea eficaz, debe ir un experto a hacer el diagnóstico y la evaluación de cuál cuál insecticida, acaricida o garrapaticida es eficaz. Okay. Yo no quisiera decirte nombres porque efectivamente no, claro que no. Sí hay sustancias, pero las tiene que prescribir. Así exactamente en esta analogía que hago con un antibiótico, deben acudir a una de estas compañías fumigadoras para que hagan el diagnóstico. A nivel de salud pública, evidentemente las dependencias de la Secretaría de Salud Pública usa productos autorizados que son para uso en salud pública y esos son diferentes a los de uso veterinario y es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Sí. Es muy importante, no es lo mismo para uso veterinario que para uso en salud pública, porque evidentemente debemos proteger a los niños, al medio ambiente, a las mascotas, una serie de regulaciones muy estrictas, ¿no? Sí. Oiga, doctor, ¿hubo alguna novedad? Pues del 8 al 10 de noviembre se realizó aquí en Hermosillo este simposio internacional en la Universidad de Sonora, en donde se hablaba, pues, y se analizaba y se debatía sobre todo esto de la riqueza. ¿Hay alguna novedad en cuanto a investigaciones o que nos quiera compartir en esto que se llevó aquí en Hermosillo? Pues yo pienso que sí, estamos desde la investigación avanzando de la forma más acelerada posible para intervenciones preventivas. Y lo más novedoso que es que discutimos prácticamente un día entero acerca de las vacunas, ¿no? Ajá. De las vacunas, no para los humanos, sino aunque hablamos de vacunas humanas, lo que va más avanzado es vacuna canina, vacuna que proteja a los perros. Ajá. Contra riqueza, ¿no? Y contra las garrapatas. Nuevas fórmulas, nuevos métodos. Sí, evidentemente hay nuevas formulaciones de productos acaricidas, también insecticidas. Se están haciendo pruebas en México. Y yo diría que el futuro es promisorio en ese sentido, pero no es inmediato. Sí. Es decir, va a tardar. De hecho, en esta reunión coincidieron y estuvieron afortunadamente autoridades de salud federales. Y es muy probable que el año siguiente empecemos ya los protocolos para poder probar alguna de las vacunas que investigadores de Estados Unidos han desarrollado en universidades muy prestigiadas. Entonces, se está evaluando, se está viendo, la federación hará las evaluaciones apropiadas para que se pueda probar qué tan útiles a nivel poblacional, a nivel experimental son muy útiles,
pero siempre hay que probarlos Sí. a nivel de campo. Recordar nivel de que las mascotas, los perritos, son los principales huéspedes, pues ahí claro. de las Vacunando a los perros, a los perros. rompes la cadena de transmisión, porque entonces, dado que el perro no se puede infectar, no se podría enfermar y no podría replicar a la riqueza no tendría forma de ser transmitida a los humanos. Sí, y tampoco, bueno, mataría en cuanto se suba una garrapata. De hecho, ese no no debe es el ser fin. el objetivo. Okay. El mensaje es clarísimo, Karina. Las garrapatas van a estar en esta tierra probablemente por siempre, después que nosotros. Sí. Entonces, lo importante que debemos entender todos es que si no tenemos cuidado, prevención, higiene, las garrapatas proliferan. Incluso aunque no hubiera perros, proliferarían. En la tierra, pues. Romper la cadena de riqueza es lo más importante, ¿no? Okay. Que no se infectaran ni las garrapatas. Sí. Porque una garrapata, cuando muerde a un perro que está infectado, se infecta la garrapata, ¿no? Entonces, lo que importa es eso, Karina, que se rompa el ciclo de transmisión. Sí. Y eso se lograría con una vacuna eficaz, protectora de perros, ¿no? Actualmente las hay o hay vacunas, pero no específicamente, Karina, no hay como tal. Todo experimental, todo se está haciendo, la ciencia está avanzando en este Ay, ojalá, doctor, que bueno sería. Yo creo que en el mediano plazo tendríamos la posibilidad de examinar qué tan útiles son en población ya real, en el mundo real. En el laboratorio funcionan bien y eso estuvimos discutiendo. Hay varios modelos de vacunas que protegen a los perros. La idea es proteger al perro para que de esa manera la riqueza se rompa, el ciclo de transmisión de la bacteria se rompa y con eso nos protejamos también los humanos. Fabuloso. Bueno, es parte de lo que... Yo lo creo que en el futuro eso va a ser y nada más que no puedo decir cuánto tiempo porque depende de muchas cosas del mundo real, es siempre complejo, ¿no? Y la idea es que las vacunas, lo que funciona en los laboratorios pueda ser trasladado a la realidad, pero el camino es ese. Eso se discutió mucho, discutimos también nuevos productos insecticidas, nuevos protectores, por ejemplo, sustancias para proteger a los perros, etcétera. La idea es proteger y prevenir, pero insisto, muy bien, nosotros debemos ayudar siendo responsables con nuestras mascotas. Muy bien, doctor, pues yo le agradezco y recordar que no nos confiemos que en esta temporada es cuando más casos se registran. Usted nos ha comentado, aunque pensemos que esto prolifera nada más en el verano, que en la época invernal es donde hay más riesgos, así que atentos. Te agradezco mucho este comentario porque con esto quería cerrar. No olvidemos que probablemente en esta época de frío nosotros no tengamos, digamos, atención, alerta ante la presencia de garrapatas. Así es cuando existe mayor riesgo. Además, por otra situación, en época de invierno hay una época de ayuno en las garrapatas en donde se concentra la saliva en ella y entonces cada mordedura que tengamos pudiera tener una mayor cantidad de bacterias, de riquezas. Eso implica que podríamos tener cuadros más graves que los que ocurren en época de calor. Más concentrada la bacteria. Mucho cuidado. Las garrapatas no se van, no se acaban, siguen estando en el invierno. Viven perfectamente bien a temperaturas superiores a 7 grados centígrados. Entonces, en el peor día del invierno, probablemente aquí andaremos a mediodía a 25. Entonces, eso nos debe alertar a todos en Sonora que en las costas y en los valles la temperatura media nunca es inferior a 7 grados centígrados. Luego, entonces, la garrapata sigue viviendo. Muy bien. Pues le agradezco mucho. Gracias, doctor. Estaremos en contacto para seguir hablando sobre este tema que hemos ido retomando poco a poco. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gerardo Álvarez Hernández es doctor en epidemiología y maestro de la Universidad de Sonora.